Cristina, la poesía es una forma de expresión muy íntima a la que muchas veces a los lectores nos cuesta llegar, o a algunos, por lo menos a mí, nos cuesta llegar. ¿Es la música el camino más, por decirlo así, amigable para iniciarnos en este género? La música puede ser una forma de llegar a la poesía. Digamos que en la música es el lado más popular, más sencillo muchas veces de llegar a aprender a jugar con las palabras, ¿no? Con los distintos significados, con las sonoridades, entender de qué se trata la poesía para luego leer poesía. Pero creo que sobre todo es en el colegio, en las edades tempranas, donde hay que empezar a acostumbrar a los niños a leer poesía, porque creo que tienen la capacidad, y creo que el juego con las palabras es algo innato en el ser humano que todos hacemos instintivamente en cuanto somos capaces. Y en ese sentido entiendo que piensas que hay camino por mejorar, ¿no? ¿Cómo se enfoca la poesía o la educación? España es un país con una tradición poética inabarcable y con una poesía muy viva. No, yo pienso que estamos en muy buena forma. Sí. Simplemente hay que estar al tanto de lo que sale, pero realmente creo que no sé, creo que España precisamente es una potencia poética. Hace unos meses te escuché en una entrevista en la que comentabas cómo primero componías la melodía y luego componías la letra, y todo en el contexto, ¿no?, de la musicalidad del castellano. Me gustaría que, para que nos están viendo, lo repitieras, porque me pareció súper interesante y muy bonito de conocer entonces ese enfoque de por qué lo hacías así, ¿no? Sí, bueno, la gran diferencia entre la poesía y las letras de las canciones es que la poesía normalmente se escribe en la intimidad y también se lee en la intimidad. Y en realidad, una vez que los poetas dejaron de contar sílabas y de rimar, digamos que tiene un ritmo interno que es muy libre, que depende del propio poeta. Sin embargo, en la música es distinto. El texto en la música es esclavo de la melodía. Es decir, no puedes escribir lo que quieres. Muchas veces tienes el mejor adjetivo y no lo puedes poner porque no te cabe. En la música manda la melodía e incluso la connotación emocional de la melodía. Entonces la palabra tiene que estar escrita con más finura. Es muy esclava también de su propia sonoridad, de cómo suenan las cosas aparte de su significado, y sin los letristas seguimos contando sílabas y seguimos rimando, porque la rima es música en sí misma, la repetición es música. ¿Pero eres más de versificación libre o de esa métrica regular castellana? A mí me encanta escribir con el corsé de la métrica, sí. Me parece una maravilla. De hecho, en el último disco, que es este sobre Safo, de hecho he hecho estas adaptaciones de Safo, pero respetando lo que entendemos ahora mismo como estrofas sáficas, ¿no?, que son endecasílabos con un pentasílabo al final, y le añadió rima, que no tenía rima en su momento. Y a mí me encanta contar sílabas y rimar como, pues no sé, como se hace en el hip hop. Si es que es algo muy, muy actual, el juego con la palabra es muy musical. Y ya para finalizar, antes nos hablabas de la música, decíamos, era una manera más fácil de llegar. No te voy a pedir que me digas un poeta, porque seguramente tengas muchos en mente a los que sueles recurrir, pero sí alguna obra así de iniciación, algo que nos puedas aconsejar a los que queremos iniciarnos. Yo a la gente que quiere empezar a leer siempre les digo que empiecen por Gil de Viedma, porque Gil de Viedma se entiende perfectamente, es finísimo y es como, para mí es una puerta de entrada maravillosa. Pues tomamos nota y eso haremos. Gracias, Cristina, ha sido un placer.